Saludos, soy la doctora Idalis Flores Caldera. Soy profesora de Ciencias Básicas, bióloga molecular y investigadora sobre la endometriosis y salud de la mujer. Sí es cierto que el dolor, la intensidad del dolor que sufre la paciente con endometriosis no está asociada necesariamente con la severidad que nos dice un ginecólogo luego de la cirugía, porque esta severidad que va del 1 al 4 está más bien dada por hallazgos quirúrgicos durante esa operación. No necesariamente tienen que ver con las lesiones de endometriosis que están metabólicamente activas, produciendo niveles de prostaglandinas, que son la hormona del dolor, que va a estar produciendo estas lesiones. Así que sí, a veces es un poco confuso cuando nos dicen tenía severidad 1 porque teníamos pocas lesiones. Sin embargo, esas lesiones estaban bien activas y sí producían muchas prostaglandinas, y por eso el dolor en esa paciente era un dolor severo e incapacitante. La endometriosis actualmente solamente puede ser diagnosticada a través de un procedimiento quirúrgico como una laparoscopía, mediante el cual un ginecólogo puede insertar un tubo con una cámara de alta definición para poder ver las lesiones en el peritoneo. Segundo, también se pueden hacer mapeos con imágenes como serían los ultrasonidos y los MRIs. Sin embargo, necesitamos una manera que sea específica, sensitiva y no invasiva, especialmente algo que pueda ser detectado, por ejemplo, en la sangre. Actualmente hay varios estudios que están llevando a cabo a nivel mundial donde están mirando diferentes moléculas como las conocidas miRNA o microRNAs, son un ejemplo, también proteínas y otras moléculas en la sangre de las pacientes que pueden ayudarnos a distinguirlas de mujeres que no tienen la endometriosis. ¿Cuán cerca estamos? Pues la investigación está bien activa. Están actualmente reclutando a pacientes para diversos de estos estudios, así que esperemos que en el futuro la combinación de medir estas moléculas no invasivamente, ya sea en sangre, también en saliva, orina, hay varios estudios, combinado quizás con unas plataformas que nos ayuden a detectar ciertos síntomas específicos, algunas características de las pacientes en específico, nos ayuden a diagnosticar con mayor precisión. ¿Cuándo esto va a estar listo para el mercado? Pues estos son unos procesos, ¿verdad? Primero comienza la investigación, luego los procesos de aprobación por ejemplo, el FDA, etcétera. Así que tomará un tiempito todavía, quizás unos varios años. La sensitización central del dolor es un problema bien común en pacientes con endometriosis. Esto es básicamente, en palabras sencillas, que el switch, como decimos, de prender, el botón de prender el dolor está siempre en on, siempre está prendido. Y estas mujeres ya el dolor no es solamente en ciertos días del ciclo menstrual, sino que muchas veces el dolor se manifiesta crónicamente a través del mes. Esto complica de manera significativa el tratamiento de estas pacientes, porque la manifestación de ese dolor se puede dar en diferentes órganos y sistemas de su cuerpo. Por eso es que es tan importante el enfoque de tratamiento multidisciplinario para esta paciente, en donde no solamente el ginecólogo va a estar evaluando potenciales causas de dolor como la endometriosis, pero también un urólogo puede estar evaluando si hay cistitis intersticial. Un gastroenterólogo puede estar evaluando la presencia de inflammatory bowel syndrome y otras condiciones gastrointestinales, y quizás un especialista en manejo de dolor, un anestesiólogo, puede estar trabajando con la sensitización central. Así que en este panorama de una enfermedad tan compleja,
podemos ver claramente que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. La sintomatología de la endometriosis es altamente preocupante, es debilitante, es frustrante e incluye dolor menstrual, que es incapacitante, dolor con las relaciones sexuales, o sea que nos duele tener la intimidad con nuestra pareja, causa infertilidad. Todo esto en conjunto tiene un impacto súper severo, súper importante en la salud mental. Por eso vemos que las pacientes con endometriosis tienen altas tasas de ansiedad, depresión y estrés. Y es bien importante entonces que mirándolo desde el punto de vista de que tiene que haber un enfoque multidisciplinario, se incluya también a los psicólogos y a los psiquiatras como parte de ese equipo que va a tratar la paciente con endometriosis. Y estos profesionales pueden proveer muchas alternativas que van a ayudar a esa paciente a lograr el bienestar que ella necesita en adición a los tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Así que muchísimas alternativas, muchísimos mecanismos y estrategias que estos profesionales nos pueden ayudar a lograr para entonces bajar los niveles de ansiedad y depresión, porque al igual estas condiciones sí impactan el dolor. Estas condiciones pueden hacer que el dolor sea peor o sea percibido con una mayor severidad. Así que esto es como que un círculo vicioso y por eso hay que atenderlo desde todas las perspectivas. Actualmente, en términos de farmacología, los únicos tratamientos que tenemos disponibles para la endometriosis son hormonas, tratamientos hormonales que incluyen las pastillas anticonceptivas combinadas, que quiere decir que tienen estrógeno y progesterona. También hay pastillas que solamente tienen progesterona o también tenemos los dispositivos intrauterinos que tienen progesterona. Si esa primera línea de tratamiento falla, es decir, la paciente no encuentra un alivio a sus síntomas o tiene efectos secundarios que la limitan, ¿verdad? En este tipo de tratamiento, poder tener este tipo de tratamiento, entonces nos vamos a un nuevo nivel, ¿verdad? El nivel más alto, que serían los agonistas o antagonistas de la hormona que se llama GnRH. Este tratamiento también tiene la limitación de que tiene unos efectos secundarios que si no son atendidos con premura, pueden hacer que la paciente no continúe con su tratamiento, ¿verdad? La adherencia a la terapia se va a limitar. Y estos incluyen síntomas parecidos a los de la menopausia, porque están causados por los bajos niveles de estrógeno que estos medicamentos inducen. Así que sí están limitados los tratamientos hormonales porque, número uno, no todas las pacientes los pueden tomar por contraindicaciones. Número dos, no todas las pacientes responden igual a estos tratamientos. Y tercero, pues algunos de ellos tienen unos efectos secundarios que limitan la adherencia a la terapia. Así que urgentemente necesitamos tratamientos que no sean hormonales. Lo que conocemos como el pipeline, ¿verdad? La línea de trabajo de la investigación farmacológica para la endometriosis, hay varios medicamentos que sí se están estudiando, que no son hormonales y estamos todos esperando los resultados de esos estudios clínicos para poder decir que efectivamente tenemos unos tratamientos, unas nuevas alternativas que ofrecerle a las pacientes. Aprovecho para invitar a las pacientes que si son invitadas en alguna ocasión a participar de estudios clínicos para medicamentos nuevos, esto es una valiosísima oportunidad que ellas tienen de contribuir a la ciencia y a la investigación sobre esa condición que las afecta. Cosas como la dieta antiinflamatoria y la microbiota intestinal estas son las nuevas tendencias en la investigación de la endometriosis. Necesitamos más investigación, claro está, pero sí hay muchos pacientes que nos refieren sentirse mucho mejor de su sintomatología cuando visitan un nutricionista y van trabajando para eliminar ciertos medicamentos que las pueden afectar a ellas en particular. Y claro, esto va a ser algo que va a variar de paciente en paciente. Eso se tiene que trabajar de manera muy personalizada.
Otro tema interesantísimo, la microbiota intestinal, la cual se ha visto que tiene un rol importantísimo en la sintomatología de muchas y diversas enfermedades y condiciones. Interesantemente, tiene un impacto inclusive a nivel del sistema nervioso central, o sea que hay una comunicación entre lo que está pasando en el intestino y en el cerebro es donde procesamos los mensajes de dolor. Así que muchísima investigación en ese respecto, pero todavía no tenemos nada que sea particularmente aplicable a la práctica clínica. Como había comentado, el diagnóstico de la endometriosis se hace todavía, ¿verdad? Actualmente a través de una cirugía laparoscópica. Durante esos procedimientos no solamente diagnosticamos, sino que también los especialistas pueden eliminar las lesiones, sacarlas, ¿verdad? Y con eso la cirugía también se convierte en una manera de tratar la condición que se ha demostrado es muy efectiva, siempre y cuando se lleva a cabo por expertos que son ginecólogos que se especializan en hacer estas cirugías mínimamente invasivas, inclusive utilizando robótica. ¿Y por qué es importante que estas cirugías las hagan estos especialistas? Porque, por ejemplo, el daño a otros órganos o el daño a los ovarios de esta paciente se pudieran evitar si estas cirugías se hacen de una manera, ¿verdad?, más especializada, con unas técnicas más precisas. Esto, por ejemplo, incluiría la cirugía para los quistes de ovario, que durante ese procedimiento pudiera afectarse la reserva ovárica, es decir, el número de óvulos que tiene una mujer, que con ese número nacemos y no se reponen. Así que es tan importante proteger esos óvulos si es que ¿verdad?, la paciente desea ser mamá en el futuro. Así que importantísimo, aquí lo que es más importante es limitar el número de cirugías para evitar ¿verdad?, el daño a otros órganos y otras consecuencias y otras complicaciones de la cirugía. Asegurarnos de que las hace un cirujano que tiene experiencia haciendo cirugías de endometriosis mínimamente invasivas y que se proteja los ovarios si en el caso de que esta paciente quiera ser mamá en el futuro. Sí es cierto que en algunas regiones ¿verdad?, de Latinoamérica, donde, por ejemplo, las pacientes viven en lugares remotos o lugares, ¿verdad?, con poco acceso a ginecólogos. En Puerto Rico, por ejemplo, donde ha habido un éxodo de estos especialistas a los Estados Unidos y no hay mucho acceso a los mismos, tenemos la estrategia de la telemedicina que pudiera ayudar al menos a esas visitas iniciales en donde se hace un seguimiento de esa paciente en términos de las posibles causas de ese dolor pélvico que las está impactando. Es importante, ¿verdad?, esa cita donde se hacen esas entrevistas a fondo, donde se evalúa el historial de esa paciente, su sintomatología, su historia familiar, etcétera. Sin embargo, ¿verdad?, para poder hacer un diagnóstico certero de la endometriosis, entonces necesitamos una visita presencial, donde se haga pues un examen pélvico, donde se pueda hacer una sonografía, un MRI, inclusive planificar, ¿verdad?, para una cirugía que sería entonces, dado que el caso de que sea necesario, en donde entonces tendríamos el diagnóstico efectivo de la endometriosis. El impacto económico de la endometriosis en los sistemas de salud es inmenso y se ha estimado en billones de dólares en los Estados Unidos y millones de euros en Europa. ¿Qué está pasando? Está pasando que estas pacientes, si no encuentran el diagnóstico y el tratamiento acertado, van a estar utilizando de manera exagerada servicios de salud que son costosos, como las salas de emergencia, o por ejemplo, si no se manejan bien, se van a estar pasando de operación en operación, haciendo múltiples operaciones, quizás por
personas que no están especializadas, los medicamentos de la endometriosis, algunos de ellos son costosos, así que sí es una carga bastante importante a los sistemas de salud, pero si se atiende a tiempo, si se diagnostica a tiempo, esta carga puede ser minimizada utilizando quizás medicamentos de primera línea que no son tan costosos y que podamos lograr un control de esa sintomatología para evitar el segundo impacto económico que tiene la endometriosis, que es en nuestro trabajo, ¿verdad? La producción laboral está determinada por muchísimos estudios que la endometriosis la puede impactar. De hecho, algunos estudios hechos en Puerto Rico vimos que las pacientes de endometriosis no necesariamente tenían altas tasas de absenteísmo, es decir, no necesariamente faltaban al trabajo. Sin embargo, su nivel de producción, su productividad, conocida como presenteísmo, estaba severamente afectado. Así que urge atender, diagnosticar a tiempo, atender con premura a estas pacientes, proveyéndoles las estrategias que tenemos disponibles para evitar estos altos costos, tanto en los sistemas de salud como en la productividad laboral. Finalmente, a aquellas mujeres que están sospechando quizás que pudieran tener endometriosis porque tienen síntomas severos de dolor durante el periodo menstrual, de dolor durante las relaciones sexuales, cansancio, fatiga, dolor que se refiere a espalda y piernas, ansiedad, depresión e infertilidad, sospecha que tienes endometriosis, busca a especialistas. Son personas que se han certificado en hacer las cirugías que son necesarias para atender esta condición, que son las mínimamente invasivas. Estamos tratando de minimizar el número de cirugías a posiblemente una buena cirugía hecha por un experto. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Porque esta persona se va a sentar con nosotras y nos va a ofrecer, por ejemplo, el mapeo, que es básicamente utilizar imágenes como ultrasonido y MRIs, primero para planificar esa cirugía, para conocer un poco más sobre la magnitud del problema antes de hacer las cirugías. Así que urjo a las pacientes a no minimizar sus síntomas, a no normalizarlo. Si tienes un dolor que te está incapacitando y está impactando tu calidad de vida, hay especialistas que están preparadísimos para ayudarte en esta jornada, en este viaje hacia lograr el diagnóstico definitivo y el tratamiento.